amigos, imagina esto, el villano más pequeño y testarudo de fondo de bikini, es decir, Sheldon J. Plankton, finalmente tuvo su propia película. Y como él diría, es mi momento de brillar, pero realmente tal vez no tanto. Por lo que hoy te traigo la crítica sin spoilers de Plankton, la película, con lo bueno, lo malo y lo renerdo, así que vamos a ello. Pero antes de comenzar, amigo, un poquito de contexto y de producción. Plankton, la película, se acaba de estrenar en la plataforma de Netflix con una duración de 87 minutos, dirigida por Dave Nihan y escrita por Cass y Mr. Lawrence, que aquí hay algo importante con Mr. Lawrence, porque él, además de ser escritor, también es la voz oficial, precisamente, de Plankton, del cual ya hablaremos más adelante. Y esta película viene siendo un nuevo intento de Nickelodeon por exprimir, por decirlo así, la franquicia de Bob Esponja, centrado precisamente en otro spin-off, en este caso con el diminuto y carismático villano. Producida, amigo, por Nickelodeon Animation Studio, que francamente ahí sí tengo alguna queja, pero no nos adelantemos. Primero vamos por partes, empecemos con lo bueno de Plankton, la película. Dado que, como sabemos, Plankton siempre ha sido un personaje secundario, pero siempre ha robado pantalla, dado que su personalidad malvada pero torpe, su relación con Karen y su constante fracaso lo ha convertido en uno de esos villanos más queridos de la animación. Y realmente, amigo, en esta película lo vemos por fin fuera de su zona de confort, lo cual también agradezco cuando en este caso Karen se harta de sus fracasos y decide tomar el control y desatar el caos, pero en este caso sin él. Y como mencioné anteriormente, Mr. Lawrence es precisamente el guionista de esta película, que es precisamente el que también le da la voz oficial a Plankton. Y también escribió varios capítulos de la serie animada, sobre todo donde aparecía precisamente el personaje de Plankton, así que no hay un mejor escritor para escribir esta película, al menos desde mi punto de vista. Y al menos para mí sí se siente en esta película porque demuestra el lado más vulnerable de este personaje, explorando no solo su obsesión por la fórmula secreta, sino también su problemática relación con Karen, lo cual no se había explorado tanto en la serie animada. Y sí, incluso hay momentos que hasta te dan ganas de darle un abrazo al pequeño villano. Dado que, amigo, en esta película sí le dan la profundidad al personaje y le permiten desarrollar una narrativa distinta, en este caso, fuera de la eterna búsqueda de la fórmula secreta. Que claro, amigo, sí hay algo de eso, pero realmente esta película se centra mucho más en la relación entre Plankton y Karen, lo que nos da sorpresivamente algunos momentos buenos y hasta emotivos, porque realmente esta película es una película de romance, aunque parezca increíble. Claro, me parece un poco raro tener una película de animación de romance, pero creo que en este caso funcionó en cierta forma, así que no me molestó a final de cuentas. Y aunque parezca increíble, lo voy a poner como algo positivo porque es algo que no esperaba en esta película. Otra cosa positiva también sería el uso de los personajes. En esta ocasión sí me parece están mucho mejor utilizados. Quizás el único que extrañé un poquito sería a Calamardo, pero todos los demás personajes, mal que bien, fueron mucho mejor utilizados que la película de Arenita, por ejemplo. Y esto incluye al mismo Bob Esponja, porque en la película anterior de Arenita, francamente, lo utilizaron bastante mal. Y aquí por lo menos resulta un poquito más útil y a veces también un poquito más simpático, sobre todo cuando interpreta al Bob Esponja Freud. Y por lo menos se convierte en un personaje un poquito más útil, sobre todo para la historia. Así que creo que en este sentido el uso de los personajes en esta película están mucho mejor hechos. Además de, hablando de esto, me parece que la utilización de Club de Amigas
También aquí me parece que fue un buen punto porque este famoso club de amigas ya lo habíamos visto precisamente en la serie animada, así que aquí no se sacaron nada de la manga y realmente se justifica porque también es canon en la serie animada. Y otro punto positivo además serían los números musicales, que a lo mejor sí son un poquito extravagantes, pero en primera no son muchos, me parece que no abusaron en este caso de ellos y están mucho mejor escritos, y al menos uno o dos me funcionaron bastante más, sobre todo si los comparas con la de la película de Arenita. Y dentro de lo positivo también metería aquí a la animación 2D, que es un poquito variada y un poquito alternativa, pero me pareció y me gustó bastante. Ojalá hubieran usado un poquito más de este tipo de animación, sobre todo pensando en lo que viene, que en este caso es la parte 3, lo malo, que es aquí donde entraría precisamente la animación, pero en este caso la de 3D. Que aquí sí, amigo, realmente en todo lo demás la película de Plankton, la película es mucho mejor que la película de Arenita, pero en este rubro realmente no. La animación 3D en este caso de esta película es bastante plástica, bastante sencilla y bastante chafa. Mientras que el detalle en la película de Arenita de la animación 3D inclusive se le veía el pelaje, o por ejemplo con Bob Esponja veíamos todos los poros de la esponja. En cambio aquí la animación es más plana y plástica que nada. Así que por esto mismo decía, si realmente la animación 2D era bastante buena, ¿por qué no utilizaron más ese recurso de hacer varios segmentos con animaciones 2D en blanco y negro, en color y en diferentes estilos? Y así a lo mejor también jugar un poquito con la animación 3D, hacer diferentes estilos, no nada más esta animación plástica bastante chafa. Pero no es lo único que no me funcionó de esta película, curiosamente fue el humor, que aunque a veces resultaba un poco entretenido, cae en lo predecible y a veces en lo reciclado. Y a lo mejor a los niños más pequeños les ha de funcionar, pero a la gente, sobre todo en este caso los chavos rucos como yo, que crecimos viendo Bob Esponja, realmente el humor ya no es tan bueno ni funciona tanto en la película, y me parece que en este caso es lo peorcito de toda la película. Porque esto, además de ser un tanto medio aburrido, también se vuelve un poquito el ritmo semilento, sobre todo en la parte de medio de la película, así que francamente para una película de animación realmente no me funciona y no me gusta tanto. Así que Los Renerdos sería para mí la pregunta del millón. ¿Era necesario hacer una película de Plankton? Digo, la verdad, la idea a mí me gustaba y claro, desde un punto de vista comercial, por supuesto que sí, sobre todo si le preguntas a Nickelodeon, pero realmente, siendo sinceros, no supieron explotar del todo bien a este personaje tan querido y tan amado de las series animadas, y sobre todo tan diferente. Porque, amigo, a final de cuentas la película ha tenido una recepción mixta. Hay críticos que realmente les gusta y otros críticos que realmente no les funciona, y los entiendo perfectamente bien. Plankton, la película, tiene su encanto y funciona como un entretenimiento pero ligero, sobre todo para los más jóvenes, pero los fans incondicionales y más chavorrucos como un servidor les va a parecer un poquito más complicado esta película, y a lo mejor la dirían como yo, es una película pasable de panzazo, como 6 a 6.5, pero no es una película brillante. No me dejó enojado, pero tampoco me dejó contento, así que es una película simplemente pasable. Aunque claro, amigos, si tú me preguntas si es mejor que la película de Arenita, te diría, pues sí, bastante mejor, pero no es mejor que la película de Bob Esponja. ¿O qué opinas tú? Te leo en los comentarios, y obviamente no olvides de darle like, suscribirte a Renerdo Películas y Cosas Geeks, que eso realmente nos ayuda mucho a seguir adelante. Gracias como siempre por el apoyo, y claro, también te recomiendo este video con la reseña y la crítica sin spoilers de lo bueno, lo malo y lo renerdo de la serie animada de Invincible temporada 3, que francamente está bastante buena. Esta sí, te la recomiendo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.